Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar esta sección del Congreso de la Jornada sobre Filosofía y Humor. Y en esta ocasión pues tenemos un debate con la intención de hacer una estructura de coloquio más participativa y que también los asistentes en este sentido se puedan posicionar y puedan participar de una manera pues más abierta y más dinámica en lo que es el debate posterior que va a proseguir a esta intervención. En esta tarde tenemos con nosotros Paco Robles, que es un periodista de larga experiencia, trabaja en Onda Cero, también escribe en el diario El Mundo y en Sevilla Televisión. Además, ha escrito libros sobre diferentes temáticas y algunos de ellos relacionados, digamos, con lo que es la idiosincrasia y las características de las costumbres sevillanas, con lo cual vosotros pues también tenéis aquí un espacio en el que podéis rescatar algún tipo de anécdota o algún tipo de detalle que queráis preguntarle pues sobre temas de Semana Santa o de tradiciones populares que él conoce bien. Creo, por otra parte, que tengo que recordar un asunto que es de interés vuestro y está relacionado con vuestra obtención del certificado que os dará los créditos al final de la jornada, y es en relación con una pregunta que tenéis que responder para poder satisfacer las exigencias de este curso. Y me ha dicho la organización que la pregunta la pondrá en el hall, en un tablón de anuncio que hay el jueves por la tarde, para que toda la conozcáis, o bien la podéis encontrar colgada en la página de Corchea 69 en Internet. Es una pregunta que vosotros tenéis que responder. Hay una exigencia que sea un desarrollo mínimo de lo que sería una carilla de folio, con intenciones de poder cotejar que ha habido un aprovechamiento mínimo de lo que son las jornadas. Por tanto, que sepáis que el jueves tenéis que estar pendientes de este detalle para que el viernes, antes de entregaros el certificado, lo podáis entregar, ¿vale? Si hay alguna ulterior aclaración sobre este tema, pues podéis dirigiros a la organización, que será la que os pueda aclarar en qué términos más precisos se puede hacer esto. Sin más dilaciones y también para que no se prolongue mucho este acto, voy a dar paso a Paco Robles, que será quien primero tome la palabra y nos pueda disertar sobre la visión del humor desde una perspectiva pues tanto académica como antropológica dentro de nuestra cultura más popular. Así que le dejo la palabra a Paco Robles. Buenas tardes. Antes que nada, quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de humor, estamos hablando de una cosa muy seria. O sea, que nadie piense que cuando estamos hablando de humor, estamos hablando de un individuo que hace el canelo, como se dice popularmente, o directamente el gilipollas, con el objetivo de provocar la risa en un individuo tan imbécil o tan estúpido como él, con lo cual se iguala el emisor con el receptor. El humor, desde mi punto de vista, el humor de calidad, no es un fin en sí mismo, sino un medio. Me explico. Cuando el humor es un fin en sí mismo, se convierte en algo hueco, en algo vacío. En Sevilla, en el habla popular sevillana, tenemos una expresión que lo dice todo. No es lo mismo tener gracia que ser un gracioso. El individuo que tiene gracia es el individuo que provoca la sonrisa inteligente y, en algunos casos, la carcajada amarga, que desde mi punto de vista es la seña de identidad del humor español. El mejor humor español es el humor negro, el que se ríe de la muerte, el que se ríe de la desgracia, el que se ríe de la desdicha. Ese es el gran humor, con mayúscula, que ha dado España a la cultura universal. Lo otro, lo de ser un gracioso, es una de las mayores desgracias que le puede ocurrir a una persona. No hay nada más insoportable que tener que reírle las gracias a alguien que no tiene gracia y se cree que es un gracioso. Y quien haya experimentado eso alguna vez en su vida sabrá de qué estamos hablando. Es un individuo verdaderamente insoportable, porque encima, repito, piensa que tiene una gracia que la tendría en todo sentido, en ese sentido, la gracia la tendría en el mismo lugar que la tienen las avispas. El humor se lleva muy mal, con el poder. Y aquí es donde yo quiero incidir.
Lo digo por experiencia ajena. Si repasamos la historia de la literatura española lo podemos comprobar, y lo digo también por experiencia propia. Yo me dedico a escribir, a opinar, tanto en radio como en televisión, a escribir en periódicos sobre políticos, sobre el mundo de la política, y os puedo asegurar que si a un político se le dicen verdaderas barbaridades, ni le va, ni le viene, ni se lo toma bien, ni se lo toma mal. Ahora, como des en la clave del ridículo, como lo pongas en ridículo, como seas capaz de enfrentarlo con sus propias contradicciones, entonces será tu enemigo para toda la vida. Yo no sé si hay amores que duran toda la vida, pero enemigos para toda la vida creo que sí los hay. Y esos son los políticos a los que uno pues tiene la habilidad o la facultad de ponerlo en frente del espejo que refleja sus propias contradicciones. Voy a haceros un breve repaso con recomendaciones incluidas sobre, desde mi punto de vista, los 5 grandes hitos del humor en la historia de la literatura española. La historia de la literatura española es algo... Yo también soy profesor de bachillerato, lo que pasa es que estoy en excedencia, no estoy dando clase. Y el gran delito que cometemos los profesores de literatura es el de enseñar la literatura como un coñazo, cuando es todo lo contrario. Nadie lee por obligación, leemos buscando placer, ¿no? Arguiñano, el cocinero, dice que a él le gusta la cocina porque es el único placer que se puede dar sin quitarse los pantalones. Pues con la literatura ocurre algo parecido. Los 5 grandes momentos, desde mi punto de vista, del humor en la literatura española serían, en primer lugar, El Lazarillo de Tormes, novela que alguno de vosotros habrá leído, os recomiendo que la releáis. En El Lazarillo de Tormes ocurre algo curiosísimo. Es la puerta de entrada de la novela picaresca y es una obra en la que el sentido del humor, por eso lo que os hablaba antes de la desgracia, el sentido del humor se proyecta sobre la historia de un niño que pasa hambre, un niño desvalido, sin padres, solo en la vida, que se tiene que buscar la vida y, repito, que pasa la peor de las necesidades que se puede pasar en vida, que es el hambre. Ahí está la habilidad del escritor del Lazarillo. ¿Por qué digo que el humor se lleva mal con el poder? En el Lazarillo se critica muy fuertemente a la gran institución dominadora de la ideología de aquella época, a la Iglesia. El Lazarillo es un alegato contra la Iglesia. Los clérigos que aparecen en el Lazarillo son los individuos más egoístas del mundo que consienten, que se aprovechan del hambre del pobre Lázaro para poder vivir mejor. El segundo libro que os recomendaría en ese sentido, no voy a hacer ningún descubrimiento del Mediterráneo, evidentemente, es El Quijote. En El Quijote nos encontramos con un sentido del humor finísimo, que es el humor de Cervantes, pero es un humor triste, es un humor amargo. Nos estamos riendo de un perdedor del Quijote, de Don Quijote de la Mancha, que es un auténtico perdedor y es un loco. A través de la locura y del humor, Cervantes consigue que veamos el otro lado de la realidad, porque esa es la habilidad del humor, que veamos el otro lado de la realidad. No el lado que nos quieren contar las fuerzas dominantes en cada época, sino el otro lado, el que se nos oculta. Del Quijote me gustaría que pasarais a Quevedo. Quevedo es el gran poeta satírico y humorístico del siglo XVII, del barroco y de la historia de la literatura española. Y Quevedo, hoy en día, difícilmente podría publicar sus versos. Si Quevedo viviera hoy en día, sería censurado, sería perseguido y es posible que fuera hasta encarcelado, porque Quevedo no dejaba títere con cabeza. Quevedo criticaba al poderoso y criticaba también las costumbres de la época y cometía pues ese delito de nuestra época, que es criticar a lo que hoy se llaman las minorías. Hoy, como bien sabéis, hay minorías que no pueden ser criticadas, porque si las criticas, te tachan de machista, te tachan de homófobo, te tachan de islamófobo. Ahora se lleva mucho lo de ponerle el fobo detrás,
Cuando quieres cargarte a una persona, con ponerle aquello sobre lo que se critica y el fobo detrás, ya te lo has cargado, ¿no? Pues Quevedo era el gran satírico, cruel como pocos, de su época, y aquella crítica sigue teniendo validez. En el siglo XX nos encontramos con los dos últimos grandes autores que a mí particularmente me han enseñado a escribir y a reflexionar sobre el mundo. Uno es Valle-Inclán, el creador del esperpento. El esperpento es una técnica literaria que consiste en lo siguiente. Valle-Inclán hablaba, cuando justificaba el esperpento, hablaba de una atracción que había en Madrid, en el Callejón del Gato. Vosotros, porque sois más jóvenes y a lo mejor no os acordáis de una barraca que había en la feria, que era la de los espejos cóncavos y convexos, que deformaban la figura. Y la gente iba y se reía mucho porque te ponían muy gordo, te ponían muy flaco, te ponían muy estirado, te deformaban. Bien, pues eso que hacían esos espejos era lo que llevaba a cabo Valle-Inclán con la literatura. Deformaba la realidad para ridiculizar, sobre todo, a los poderosos. Los dictadores latinoamericanos, por ejemplo, fueron sometidos a esa técnica del esperpento por Valle-Inclán en su novela Tirano Banderas. Bueno, pues Valle-Inclán fue el gran maestro del esperpento. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy en día los esperpentos, para conseguir un esperpento no hace falta que tú cojas al fulano en cuestión y lo lleves a un espejo, o sea, lo deformes literariamente. Es que el político de turno, el poderoso de turno, la estrella mediática de turno, el personaje de la prensa del corazón, el deportista de turno, es en sí mismo un esperpento. Cuando se mira con una mirada crítica, es un auténtico esperpento, es algo que llega al ridículo. Y por último, el último autor al que me gustaría referirme es a Camilo José Cela. Cela es un autor muy maltratado por la crítica actual, porque en España, en el momento en que tú osas llevarle la contraria al pensamiento único, progresista, dominante en alguno de sus aspectos, pues ya eres considerado un carca, eres considerado un facha, un fascista, un nazi o cualquiera sabe qué cosa, ¿no? En el momento en que tú eres capaz de criticar al pensamiento dominante progresista, repito, te consideran eso mismo. Lo digo también por experiencia, ¿no? Aquí, en el momento en que tú eres capaz de criticar al progre, pues te conviertes automáticamente en un facha. Si encima has escrito un libro, como he hecho yo, El Mester de Progresía, hablando de esos progres y esas progres tan divinos y tan divinas de la muerte, que van enseñándonos lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, pues entonces ya te has granjeado una serie de enemigos para toda la vida. Y me gustaría, bueno, como ha dicho mi amable presentador, que hubiera un coloquio, que participarais, aparte de esos murmullos de fondo que se oyen, cuando se oyen esos murmullos. Yo, cuando daba clase, decía lo mismo, ¿no? Aquí no me atrevo porque no soy el profesor, pero decía, oye, si no te interesa, te vas, porque a mí me interesa menos todavía que tú estés aquí, ¿no? Sé que era un poquito cruel, pero bueno. Me gustaría hacer hincapié en el humor popular. Veréis, hay una visión del humor que a mí particularmente me resulta hiriente, que es la siguiente. Desde determinados postulados de la progresía o de la izquierda se dice que el humor es de derechas, por una razón, porque hay que estar muy satisfecho, haber comido muy bien y vivir muy bien para poder reírte. Esa es una de las mayores majaderías que yo he escuchado en mi vida, porque yo he nacido en una familia humilde. Hombre, comer comía todos los días, evidentemente, porque me cogió esa época, ¿no? Pero yo no he vivido ni con grandes comodidades, ni he vivido en plan bien, ni muchísimo menos. He vivido en un barrio muy humilde y ahí, en la calle, fue donde aprendí el humor. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cuando tú vives mal, cuando tu realidad no te satisface, tú necesitas darle la vuelta. Y si eres capaz de reírte de esa situación, de esa realidad que no te satisface, habrás alcanzado, desde mi humilde punto de vista, la cima de la inteligencia. Aquel que es capaz de reírse de sí mismo, de su propia situación y de sacarle punta a esa desgracia, ese ha alcanzado el culmen de la inteligencia. Os pongo un ejemplo. Cuando Muñoz Seca, el autor de La venganza de Don Mendo, un dramaturgo, va a ser
conducido al paredón, lo mataron durante la Guerra Civil, lo fusilaron durante la Guerra Civil. Los milicianos que iban a fusilarlo, Muñoz Seca era un individuo con un sentido del humor excelente. Pero claro, el sentido del humor hay que tenerlo en ese momento. Cuando iban a fusilarlo, los milicianos empezaron a quitarle de todo. Le quitaron las gafas, le quitaron el reloj, le quitaron la cartera, le quitaron el dinero, se lo quitaron todo. Y antes de morir les dijo: podéis quitarme todo lo que queráis, pero hay una cosa que no me podéis quitar, el miedo que tengo. Hay que tener un sentido del humor finísimo para, en un momento como ese, decirle a los que te van a matar: mira, tú me puedes quitar todo lo que quieras, pero hay una cosa que no me puede quitar, que es el miedo que tengo. Ese sentido del humor es el auténtico, o sea, es el reírte de tu propia desgracia, claro, en una situación evidentemente límite. O esos humoristas, esos grandes escritores humoristas que escribieron después de la Guerra Civil, que tuvieron la mala suerte de que los suyos, digámoslo así, no los suyos, sino bueno, la gente que estaba a su alrededor ganara la guerra. Ellos ganaron la guerra y después perdieron la historia de la literatura, por eso no lo habéis estudiado vosotros, ni en la ESO ni en el bachillerato, porque aquí las historias de la literatura siempre se hace la mitad de la historia de la literatura. Antes eran los buenos y ahora los malos, y los que antes eran los malos ahora son los buenos. Pues uno de ellos, cuando fueron a visitarlo, le dijo al hospital, el hombre estaba muy malo, y cuando se fue a despedir le dijo: perdone que no me levante, pero es que me estoy muriendo. Eso es de una agudeza tremenda. Y por último, ya para terminar, me gustaría reincidir en lo que os he dicho al principio. Mucho cuidado con esa corrección política que se lleva ahora tanto, y que consiste, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, en que si unas ministras posan con modelos de alta costura en la puerta del Palacio de la Moncloa, en el momento que uno hace la más mínima crítica, bueno, te tachan de machista, te tachan prácticamente casi de maltratador. No, oiga, yo estoy haciendo una crítica de costumbres, una crítica política, una crítica estética. No me haga usted, no, de ahí no me lleve al terreno al que me quiere llevar. Y últimamente eso se da mucho, lo mismo que me imagino que habréis seguido el conflicto de las caricaturas de Mahoma. A Mahoma no se le pueden hacer caricaturas. Sin embargo, a personajes de otras religiones sí se les puede hacer caricaturas. Entonces, ¿en qué quedamos? Iba a decir, o todos moros o todos cristianos, pero seguro que alguien dirá: oiga, no diga usted moro, que es un insulto. ¿Desde cuándo es un insulto moro? Si moro viene de Morocco, si es que tampoco sabemos de dónde vienen las palabras. En fin, repito, mucho cuidado con esa visión cerrada del pensamiento correcto actual y, sobre todo, mucho cuidado con ese poder que es reacio, que es enemigo a muerte de la crítica, cuando la crítica se hace con sentido del humor. Porque, y con esto termino ya, no hay nada, y repito, no hay nada que le duela más a un político que presentarlo con sus propias contradicciones y no ridiculizarlo. No se trata de ridiculizar a nadie, sino de descubrir el verdadero ridículo, el verdadero vacío que lleva dentro. Y por ahora. Bien. Pues nada, muchas gracias. Vamos, en esta segunda parte, creo que quizás, como el movimiento se demuestra andando, que la mejor manera de reflexionar sobre el humor sería que nosotros mismos pensáramos por qué nos reímos, por qué de algún modo hay situaciones que nos producen, nos despierta la risa, nos despierta la simpatía y qué tipo de sentimiento juega en lo que es una experiencia de humor. Es decir, por qué algo nos hace gracia. En ese sentido, yo he encontrado aquí un pequeño ejemplo en este libro que recomiendo a quien quiera saber sobre este tema de una manera más extensa, que se llama La risa redentora, de Peter Berge. Es un libro que trata, pues, de algún modo la historia del humor en nuestra cultura. Y hay una anécdota que yo creo que refleja muy bien el por qué nos reímos y de qué nos reímos. Y dice así, dice: este hecho ocurrió a finales del siglo pasado, cuando las normas morales se mantenían todavía bastante intactas.
Una joven soltera, justo antes de dar a luz, le dijo al médico que la asistía: por favor, tiene que ayudarme. Mi padre me matará si vuelvo a mi pueblo con este niño. El médico le dijo que no se preocupase. Por un azar, en el mismo hospital le estaban realizando una apendectomía al arzobispo de Bolonia. Cuando despertó de la anestesia, el médico se sentó a su vera y le dijo: Eminencia, ha ocurrido un milagro. Acaba usted de dar a luz a un niño. El arzobispo, horrorizado, rechazó esa posibilidad. El médico siguió insistiendo, alegando que el arzobispo, como príncipe de la Iglesia, no podía negar la posibilidad de un milagro. Por fin el arzobispo cedió y aceptó a la criatura. El pequeño se crió en el palacio arzobispal y llegó a ser un fornido muchacho. El día que cumplía 18 años, el arzobispo le mandó a llamar y le dijo: hijo mío, hoy serás mayor de edad y ha llegado el momento de que conozca tus orígenes. Has crecido creyendo que yo era tu padre. Esa es una idea equivocada. Yo soy tu madre. Tu padre es el arzobispo de Pisa. Bueno, ¿por qué este tipo de anécdota nos despierta la risa? Bueno, pues nos despierta porque a veces vivimos en una cultura llena de convenciones donde hay determinados límites que de algún modo nos acercamos a ello, pero no se nos permite tocarlo. No se nos permite tocarlo porque muchas veces las convenciones nos introducen dentro de un orden social y la sociedad, de algún modo, nos exige pertenecer y respetar ese orden para que las cosas pues tengan una dinámica previsible. El humor, de algún modo, es siempre una ruptura en la que nosotros nos sorprendemos viéndonos fuera de nuestros límites, viéndonos cómo las propias convenciones y los propios límites que nos ponemos podemos, de algún modo, vernos en situaciones que nos produce el espejismo de algo que no somos, pero que de algún modo también somos. ¿Por qué? Porque de algún modo el ser humano, cuando sale de sí, puede pensar sobre lo que realmente es. Es decir, el humor es una capacidad que tenemos de transvertirnos y de convertirnos en personas que pensamos sobre nuestro propio pensamiento. Es decir, el humor es una facultad de nuestra imaginación para darnos, como decía Paco, la vuelta a veces a las situaciones y ver aquello que encubre la propia realidad. ¿Por qué? Porque la libertad que nosotros tenemos, de algún modo, está a veces reprimida por fuertes convenciones y es muy habitual que nosotros no nos permitamos recurrir o poner en cuestión esas convenciones de manera cotidiana, pero sí nos permitimos de algún modo ilustrarlas a través de algún tipo de ingenio o de atajo de la inteligencia por el que podemos de algún modo ilustrar aquello que hay detrás de las convenciones. En ese sentido, el humor es un síntoma no solo de inteligencia, sino de libertad, un síntoma de salud democrática. Comentaba con él antes que uno de los síntomas de la decadencia de nuestra democracia en la sociedad actual es precisamente la falta de humor político. Se nos está vendiendo la homaíta, se nos está vendiendo los programas de un humor a veces muy simplón y falta un humor que aluda a la crítica política. ¿Por qué? Porque, como comentaba Paco, el poder de algún modo utiliza también el humor para que nos riamos de lo que a él le interesa, pero no de lo que a nosotros nos puede interesar para hacerle una crítica y utilizar el humor como un espejo de aquello que el poder de algún modo resulta ridículo. ¿Por qué? Porque el humor de algún modo nos permite remitirnos a aquellas imágenes de nosotros mismos que en muchas ocasiones estamos, por decirlo así, desnudos, nos cogen de improviso. Alguien se ha visto sorprendido cuando se estaba disfrazando de algo y de momento ha llegado alguien y ha dicho: no me mire. Esa imagen produce risa porque normalmente lo imprevisto, aquello que no controlamos, nos permite siempre tener una situación ambigua en la que, por un lado, queremos negar aquello en lo que nos reconoce el otro, pero a su vez aceptamos que eso tiene algo que ver con nosotros. Y en ese sentido, el humor es una gran capacidad de autorreflexión. Quien tiene sentido del humor tiene sentido esencialmente de pensar acerca de la propia realidad como algo más amplio que él mismo. En ese sentido, yo creo que nunca debemos de renunciar a resolver los propios conflictos que tenemos con los demás con una gran capacidad y una gran dosis de humor. Pongo un ejemplo que quizá vosotros también podéis ver la agudeza que puede tener el humor. Dependiendo a veces del partido que uno sea, ustedes veréis la guasa que a veces existe aquí en Sevilla entre el Betis y el Sevilla, entre a veces la política, la derecha y la izquierda. Imaginaros dos personajes, uno de derecha y otro de izquierda, imaginaros que sea Aznar y Zapatero, no voy a decir quién es uno y quién es otro, pero que se encuentran por una misma acera
y uno, en plan arrogante, le dice al otro, yo no dejo pasar los maricones. Y el otro le responde, pues yo sí, y le deja el paso. Es decir, de algún modo, a través del ingenio, podemos encontrar motivos para descubrir que el humor es también una clave en la que se le puede ilustrar al otro su propio absurdo, sin necesidad a veces de decir que su comportamiento es absurdo, ¿no? No sé, hay anécdotas que a veces ilustran, por ejemplo, situaciones sociológicas que nadie se atreve a hablar a lo mejor con la otra persona. Me acuerdo en este sentido de un par de anécdotas que lo ilustran muy bien. No sé si esta típica situación de que el hombre de algún modo siempre le tiene miedo a la mujer, ¿no? Tiene el marido que está casado y que la mujer le controla, que no le deja salir y este tipo de cosas, ¿no? Pues una anécdota que comentaban era de un señor que era muy fuerte y tal y tenía un miedo manifiesto a su mujer y su amigo le dijo, hombre, Pepe, tú tienes que superar esto, tendrías que aprovechar las cualidades físicas que tienes, prepararte en una academia si quieres y desarrollar pues técnicas de karate o lo que sea, pero enfrentar esta situación para evitar que continuamente esté con este miedo hacia tu mujer. El hombre ganó campeonatos y tal, y cuando se creía preparado, el amigo le dijo, esta noche yo creo que es el momento de enfrentarte a tu mujer y, por tanto, vamos a irnos de copa y cuando llegue a tu casa yo te voy a acompañar para ver más o menos cómo resuelve esta situación. Se fueron de copa, volvieron a las 3 y la mujer estaba detrás de la puerta esperándole y cuando abrió la puerta con mucho cuidado, el hombre dijo, ¡ya! Y la otra dijo, ¿ya qué? Y dice que ya estoy aquí. Dice, pues pasa para adentro que verás la que te voy a dar. Pues eso es más o menos una manera de ilustrar a veces cómo determinadas convenciones, a pesar de que nos reímos de ellas, nos vienen dadas como límites que, bueno, son y se presentan así y no hay manera de resolverlas. Bueno, pero yo creo que es importante, para no perder un poco el hilo de todo esto, pensar también en los límites, ¿no? En los límites que a veces tiene que tener el humor como un modo de comunicación. Y el humor a veces se dice, ¿estaría permitido todo? Pues yo creo que sí estaría permitido todo. Pero creo que denota una falta de inteligencia enorme el reírse de otro. Es decir, cuando el humor de algún modo no incluye a la gente dentro de la comunicación, sino que la excluye. Que se hace, digamos, el humor a costa de establecer simbólicamente una superioridad sobre el otro en la que el humor se utiliza como un instrumento de poder. Esa especie de reírse del otro es, antes que una muestra de inteligencia, una muestra de pobreza humana y en muchas ocasiones de inteligencia, porque más que resolver el conflicto y la diferencia de un modo amigable se hace a través de lo que puede ser la marginación o lo que puede ser de algún modo el rechazo simbólico de esa persona. En ese sentido yo creo que es muy importante que a la hora de ejercer el humor no caigamos nunca en esa especie de vicio que tiene el ser humano de creerse superior a otro y hacer del humor una simple arma para rechazar a los demás. Por ejemplo, vuestro Paco Robles se refería antes a lo de las viñetas de Mahoma y efectivamente yo creo que no hay por qué poner límites a lo que puede ser una crítica al pensamiento religioso. En cambio, resulta de mal gusto y parece inapropiado, sobre todo en el contexto donde concurren otras circunstancias, que no es el momento de analizarla, el que se aluda, por ejemplo, a que una determinada religión tiene cierta asociación con fines delictivos. ¿Por qué? Porque de algún modo, más allá de lo que se pueda interpretar sobre ese grupo religioso, está claro que puedes estar incurriendo en un estereotipo que cualquier persona que pueda participar de esa creencia le estés de algún modo asociando con un fin que es delictivo. Y en ese sentido yo creo que resultaba poco apropiado el hacer esa asociación, no el que no se pueda criticar la religión islámica y que, por supuesto, se puedan hacer caricaturas de situaciones que en muchas ocasiones nos ilustra la propia represión que las personas tenemos por determinadas convenciones, como puede ser el ejercicio del poder, puede ser la religión o puede ser simplemente costumbres populares arraigadas en nuestra cultura, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, ¿con qué otro tipo de argumentos nos solemos meter? Es muy habitual el tema de la potencia presuntamente sexual del hombre, que siempre presume de algún modo de esto, ¿no? Y hay también en este sentido un chiste que, por ejemplo, veréis perfectamente que sin necesidad de evocar qué es lo que pasa,
ilustra lo absurdo que a veces es este empeño de competir con la potencia sexual a ver quién es más o es menos, ¿no? Es el caso del matrimonio que está haciendo el amor, la mujer se ve que no le resultaba muy satisfactorio y el hombre decidió contratar a un joven negro que le abanicara mientras hacían el acto sexual, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que a pesar de los esfuerzos que hace este señor, se ve que la mujer no dejaba de limarse las uñas y el marido estaba ya un poco desesperado y decía, hombre negro, pero más fuerte, desde luego hay que ver que no lo hace bien y tal. Total, que el hombre se cabrea y le dice al negro, a ver, quítate, ponte tú ahí, que verás tú cómo yo abanico. Y empieza el hombre a abanicar y la mujer cambia su actitud, parece que la cosa es más satisfactoria y le dice, desde luego no vale ni para abanicar. ¿Por qué? Porque de algún modo, sin necesidad a veces de recurrir a esa especie de simbología de la virilidad a través de la potencia sexual y tal, se está demostrando que hay un tópico que se rompe con esa especie de broma en la que, sin necesidad de explicar nada, se puede entender qué es lo que ocurre. Bueno, el humor, por tanto, es una comunicación y una comunicación que se produce básicamente a través de sobreentendidos. ¿Por qué? Porque en el humor se pierde la gracia cuando tiene que explicar lo que de algún modo el otro ha tenido que poner para que se produzca el efecto de la comunicación. Ese es el típico caso del risita cuando hablaba con el Quintero que le decía, ¿la has cogido, Jesús? ¿Por qué? Porque de algún modo él se veía aceptado, veía que su intervención o su gracia producía el efecto cuando el otro conseguía reírle la gracia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el humor, como toda comunicación humana, intenta evocar un sentimiento, una realidad siempre distorsionada, pero que hay una complicidad en la lógica y en la perspectiva desde la que se mira esa distorsión. Por tanto, es un desorden ordenado en el que conseguimos ver que la realidad tiene más caras y que a través del humor podemos darle la vuelta a ese espejo en el que en ocasiones podemos ver imágenes de la realidad que no nos puede ofrecer una lógica mecánica. Por eso, como decía esta mañana Sábada, citando a Bersón, efectivamente la risa es la mejor ruptura y la mejor sorpresa que se puede dar el ser humano para descubrirse como un ser que va más allá de la mecánica del pensamiento y de una lógica a veces excesivamente estricta. Yo creo que más que seguir quizá disertando sobre este tema, que tenía una intervención quizá pues más concienzuda, académica y tal, podemos ilustrarnos precisamente de qué nos reímos a través de las observaciones, anécdotas y preguntas que vosotros podáis formular. Así que, sin prolongar más quizá esta intervención, dejaría... Una cosita nada más. Sí. No, antes ha hecho referencia a la anécdota yo no dejo pasar a maricones, ¿no? Era una descripción histórica, sí, pero no la quería decir. Eso le ocurrió a don Jacinto Benavente, magnífico escritor, fue premio Nobel, y Benavente pues era homosexual, pero un hombre muy fino, ¿no? Entonces, y muy ingenioso. Sin embargo, lo más ingenioso que le ocurrió a Jacinto Benavente no se le ocurrió a él, sino se le ocurrió a una persona. El humor también sirve para relajarnos cuando metemos la pata, ¿no? Pues muchas veces metemos la pata y lo que hacemos es el ridículo, y si nosotros mismos y todos alrededor se ríen, pues esa risa, digámoslo así, que es como una válvula de escape. Un día coincidieron en una reunión Jacinto Benavente y Estrellita Castro. Estrellita Castro era una cantante, una folclórica. Estrellita Castro tenía una madre que era la típica metepata y una mujer verdaderamente pródiga en meter la pata cada vez que hablaba. Una mujer ya mayor, la típica mujer con el moño, su toquilla de aquella época. Entonces Estrellita le dice a la mujer, mamá, te voy a presentar a don Jacinto Benavente. Ay, qué ilusión, hija mía, pero por favor, no vayas a hablar, ¿eh? No hables, no le digas nada que meta la pata, que no, chiquilla. Claro, le presenta, hombre, don Jacinto. Se sientan al lado, la mujer se lleva un buen rato hasta que ya no pudo más y le dijo, don Jacinto, ¿usted sabe que yo tengo un hijo que es como usted? Y le dijo, ¿qué es escritor? Dice, no, maricón. Pero es que esa anécdota la contaba Benavente, porque era lo más divertido que le había pasado en su vida. Era lo más divertido que le había pasado en su vida. Y con respecto, me gustaría hacer perdón por la cita de uno mismo. El primer libro que yo escribí
se titula Tontos de Capirote y es una selección, es una serie de retratos sobre los personajillos que están o estamos alrededor de la Semana Santa. A mí me sirvió como terapia porque yo soy, lo reconozco, lo confieso en público y en privado, un capillita empedernido. Llegó un momento en que hay que ver los hartibles, que no nos hartamos todo el año dándole vuelta a la Semana Santa. Entonces se me ocurrió escribir un libro de autocrítica que me sirvió para reírme de mí mismo y de toda la gente que está a mi alrededor. Con uno de esos libros, valga la metáfora del título, o te crucifican, cosa que afortunadamente no ha ocurrido porque es bastante molesto eso de ser crucificado, bueno, pues la gente se lo toma bien. Este domingo, por eso digo que la realidad siempre supera la ficción, este domingo iba dando un paseo por la playa, por una playa de Huelva, y en la orilla cerca de la orilla había una señora ya mayor leyendo el libro, estaba leyendo Tontos de Capirote. La realidad supera la ficción. Hay que ser una tonta de capirote para estar el mes de mayo en la playa leyendo sobre Semana Santa, ¿eh? Hay que ser hartible total. Se lo he contado y a mi editor me dice, pues esa sería una magnífica foto para otra edición del libro, si le hubiera hecho una foto, que es una mujer leyendo sobre Semana Santa ahora que ha pasado la Semana Santa y que teóricamente estamos de Semana Santa hasta aquí, ¿no? O sea que en el humor muchas veces ocurre eso, que la ficción se ve ampliamente superada por la realidad. Y en cuanto a lo de el conflicto con las caricaturas de Mahoma, hombre, yo creo que no es plan de presentar a Mahoma como un guerrillero, como hacían esas caricaturas. Pero, ojo, vosotros os habéis reído del chiste del arzobispo. ¿Imagináis qué pasaría si ese chiste fuera, en vez de un obispo, de un imán? Sería peligroso o de un ulema, y que le dijera, no, yo soy tu madre, tu padre es uno que se puso detrás mía cuando yo me tumbé mirando para la Meca. Imaginad, eso se cuenta en determinados foros y pueden, ¿no? Estoy contando exactamente lo mismo. Se cuenta en determinados foros y te pueden tachar de islamófobo y bueno, y que no... las fatuas, ¿no? Que no decreten una fatua, que es como sabéis o deberéis saber, la fatua es ese decreto que permite a un musulmán matar a otra persona sin cargo de conciencia. Ha habido escritores como Salman Rushdie que osó burlarse del Corán y se le dictó una fatua contra él. En este capítulo de anécdotas, yo no sé si conocéis una famosa que contaba el propio Sela, lo contó su hijo, creo, que le pasó a este señor. Era un gran literato, pero también era un señor a veces un poco tosco. Y cuenta que una vez en una comida de esta literaria, en una mesa que habría 8 o 10 comensales, el hombre en uno de los movimientos le vino una ventosidad y que solo la escuchó la señora que estaba al lado, que era una señora gruesa, toda puesta, que le miró así de reojo, colorada, como avergonzada de lo que había pasado. Rápidamente cogió la compostura y le dijo Camilo José Sela, no se preocupe, señora, que si dicen algo diremos que he sido yo. Entonces, este tipo de broma a veces efectivamente se suele recurrir a ella para tener una salida airosa, nunca mejor dicho, en una situación bastante comprometida. Y después hay otra que quizás es un consuelo para los filósofos, porque claro, yo cuando vi esta jornada, filosofía y humor, pues dije, mira, quizás es el lugar propio, porque los filósofos, no sé, es como un estatus que en ocasiones, en determinadas reflexiones, pueden llegar a decir cosas más divertidas que los humoristas, ¿no? Porque la verdad que la filosofía, cuando se eleva, muchas veces, a mí me lo dijeron, recuerdo una vez que escribí el primer libro y se lo pasé a una gente para que lo corrigieran y me dijeron, ¿tú te has tomado algo antes de escribir esto? ¿Ha sido directamente algo espontáneo? Porque la verdad que la filosofía en ocasiones tiene este riesgo, ¿no? Y hay una que dice que Ortega y Gasset, que era un aficionado de la fiesta nacional de los toros, fue a ver una corrida de Joselito y que cuando terminó la corrida fue a felicitarle y le dijo, maestro, ha estado usted excepcional, me ha encantado su faena y tal. Y bueno, el hombre se despidió y se fue. Entonces Joselito le preguntó al apoderado, ¿y este señor quién es? ¿Quién es este que ha venido? Hombre, este es el famoso escritor y filósofo Ortega y Gasset.
Y el otro le respondió, desde luego tiene que haber gente para todo, porque para él le sorprendía mucho, no sabía muy bien eso que era un filósofo, ¿no? Bueno, pues esto suele ocurrir con mucha frecuencia, ¿no? Que una salida simpática, una salida con humor puede en muchas ocasiones ilustrar situaciones que una larga explicación no conseguirían ser tan agudas para decir qué es lo que ocurre en la realidad. No sé si dentro del público hay alguna pregunta o algún tipo de episodio que crea que podemos comentar dentro de este contexto. A ver. ¿Hay alguna pregunta que os gustaría hacer, por ejemplo, sobre los límites del humor, sobre determinados ejercicios que se puedan hacer con un propósito a veces de humor que creéis que sea excesivo o, por el contrario, alguna intervención en el sentido de contar una anécdota que pueda ilustrar precisamente cómo el ser humano tenemos capacidad de reírnos y de superar a veces las dificultades, precisamente convirtiendo los límites en situaciones que podemos ver desde fuera, ¿no? ¿No hay ninguna cuestión? Un público muy serio, por lo que veo. A ver, allí arriba, ¿alguno? Bueno, yo creo que los sevillistas estáis en una posición absolutamente privilegiada para contar algo sobre los béticos. Después de esta catarata de triunfos continuos que habéis tenido los sevillistas, me parece que podéis perfectamente contar anécdotas, ¿no? De esto hay mucho, ¿no? ¿Querías decir algo? Me pareció... No. No. A ver si preguntan algo, ¿no? No. Sí, a ver. Aquí hay una asistente, que no asistenta. Sí, buenas tardes. Que quería preguntar que por qué realmente el humor que gusta o el humor que siempre parece tener más gracia es ese humor cotidiano, ese humor popular, lo verídico, digamos, ¿no? Ese humor, por poner un ejemplo de Paco de Gandía, ¿no? De lo habitual, porque es humor más que buscar el chiste fácil, ¿no? Sino buscar lo cotidiano y lo que nos pasa diariamente, porque siempre tiene ese matiz de gracioso, no sé, porque es algo que nos pasa o que le puede pasar a cualquiera, o porque luego todo el mundo se piensa qué complicado es hacer un chiste, ¿no? Luego cuando uno lo cuenta parece que es muy fácil, ¿no? Pero el montar un chiste y tener la creatividad para contarlo y luego para que haga gracia, pues tiene una gran dificultad, ¿no? Entonces, una diferencia, o sea, ¿cuál sería la diferencia o por qué, ¿no? Nos encontramos con esas situaciones. Bien. Sobre Paco Gandía os puede hablar mañana muy bien mi entrañable y admirado Paco Aguilar, que lo conoció, que actuó muchísimas veces con él. Vamos a ver. De Paco Gandía seguramente habréis escuchado, porque fue muy popular en su momento y se ha repetido mucho, el chiste del niño de los garbanzos, ¿no? Bueno, eso, vamos a ver, eso, yo no sé si hay aquí, no sé si hay gente, porque como venís de distintas facultades, pues si hay gente de filología que sepa que el chiste de los garbanzos es una hipérbole continua, es una figura literaria. Paco Gandía utilizaba ciertos recursos literarios de una forma magistral. La comparación y la hipérbole, que en muchos casos las unía. Hacía comparaciones hiperbólicas que son las que nos
arrancaban la carcajada. Bien, cuando Paco Gandía decía que él no contaba, como tú bien dices, que él no contaba chistes, que él contaba casos verídicos, es que eso es verdad, es que eso a Paco Gandía le ocurrió de verdad. Eso es lo que la gente no sabe. Es que Paco Gandía, cuando era joven, cuando era niño, vivía en una familia muy humilde, por eso vuelvo a esa afirmación que tanto coraje me da, ¿no? Que tanto detesto, de estos progres a la violeta tan serios que dicen no, el humor es de derechas porque hay que estar muy satisfecho para reírse. Todo lo contrario. Paco Gandía fue un niño, en el sentido económico, muy desgraciado. Paco Gandía pasó hambre. Y eso es verdad. El padre le salió un trabajillo y le dijo al niño, llévame a los toros. Opá, porque te decía opá, como el de ahora del Corral, igual, pero eso ya es antiguo, lo de opá. Entonces, con ese dinero la madre plantó un potaje de garbanzo y el niño se puso de grana y oro. Pero es que esas cosas sucedían de verdad. Yo recuerdo de un familiar mío cercano, el pobre, estamos hablando de los años de la posguerra, le pidió, cuando los padres le dijeron, ¿qué quiere que te traigan los reyes? Y le pidió un papelón de calentito, de churro, que hartarse de calentito, y después lo contaba y dice, y no tuvieron mis padres cojones de hartarme de calentito, fíjate tú el hambre cómo sería, para no poder hartar de calentito al niño, las ganas de calentito que tendría. O sea, lo de Paco Gandía es la hipérbole llevada al extremo. La hipérbole, cuando Paco Gandía dice que en su casa comían chorizo a la sombra, colgaban un chorizo de la bombilla y mojaban en la sombra del plato, ¿no? Eso era el chorizo a la sombra. Pero es que eso lo ha vivido él. O que comían a la carta. Cogían una baraja de cartas, la repartían, el que sacaba la carta más harta era el que comía, ¿no? Eso era comer a la carta. Eso lo ha vivido Paco Gandía en sus carnes, ¿no? Cuando decía, yo soy muy pobre, pero duermo como un niño chico. Cada media hora me despierto llorando, ¿no? Entonces, todas esas comparaciones, todo eso, ¿cómo te va la vida? Dice, me va bien, estoy vendiendo muebles. Dice, ¿y el negocio? Dice, hombre, bien, ya he vendido los muebles de mi dormitorio y ahora voy a vender los del salón. O sea, el pobre no tenía ni para comer y tenía que vender los muebles de su casa. Entonces, cuando Gandía cuenta su obra maestra, que es ese, que además dio un pelotazo en España, no os podéis imaginar, tú te acordarás, ¿no? Sí, sí. Cuando en el programa de Íñigo el que sale ahora en Superviviente, que por fin se ha quitado el peluquín, porque Íñigo tenía un peluquín, estuvo engañando a toda España con el peluquín. Cuando Íñigo sacó a Paco Gandía en televisión, fue un auténtico bombazo nacional. O sea, fue un bombazo nacional. ¿Pero por qué? Pues porque le estuvo contando a la gente que pasó el hambre de la guerra y de la posguerra lo mismo que ellos habían pasado, pero con la liberación de la risa, con la liberación del humor. No para que lloraran, sino para que se rieran. A mí particularmente, yo sé que los filósofos, los psicólogos, los psicoanalistas se han encargado de explicarlo todo. A mí particularmente eso me sigue pareciendo un misterio y quiero morirme así, ¿no? O sea, no descifrar, cuando tú explicas un chiste te lo cargas, pues eso, no descifrar tanto el misterio, o sea, ser capaz de reírte de una cosa, del hambre. Antes había uno de los personajes de TVO más famosos en la España de los años 40 y de los años 50 era Carpanta. Carpanta era el típico hambriento que soñaba con un pollo asado, era con lo que soñaba Carpanta. Y el pobre nunca podía comer, nunca podía llegar a comer, ¿no? Entonces, unimos el mismo sentido del humor que utiliza Gandía, es el que utilizaba el autor del Lazarillo, es reírte del hambre, o Quevedo en El Buscón, cuando el Buscón, que es un alumno de el Domine Cabra, que era un maestro de la época que iban los niños internos y no comían nada. Una frase magistral, el Buscón dice, cené yo, cenamos todos y no cenó nadie. En realidad comer no había comido nadie. Comer no había comido nadie. Entonces la habilidad de Gandía, bueno, y esas comparaciones, por cierto, y aquí quiero hacer un poquito de comparación humorística, esas comparaciones de Paco Gandía, yo tuve un profesor de lingüística que era como Íñigo también, tenía peluquín, el pobre tenía que aguantar, lo que pasa es que no se lo decíamos a la cara, ¿no? Pero tenía que aguantar
el día que se le ocurrió al pobre decir, cuando alguien le hizo una pregunta, ni hablar del peluquín, no veáis la que se formó en la clase, claro. También era un individuo un poquito curioso. En esta época, a las alumnas de buen ver le decían, ¿qué? ¿La playa qué tal? Se daba cuenta de que estaban morenas y que había ido a la playa. Era un sátiro bastante... No tenía ni un pelo de tonto. Ni un pelo de tonto. Entonces, este profesor es del norte, de Navarra. Decía que cuando sus amigos venían a Andalucía, sobre todo a la parte de la Baja Andalucía es desde Sevilla hasta Cádiz, aquí la agilidad mental del humor popular era tan grande que es que no se enteraban. No, cuando decía, eres más pesado que una vaca en brazos. Claro, este hombre se imaginaba un tío con una vaca en brazos. Dice, no puede ser más pesado que una vaca en brazos, ¿no? O como dice José Luis Coll, otro de los grandes humoristas, ¿no? Dice en uno de sus diccionarios de comparaciones, ¿no? Dice, tenía una polla como un castillo. Dice, comparación falsa. Porque por muy grande que sea la polla o muy chico que sea el castillo, nunca será más grande la polla que el castillo, ¿no? Hay que ver la mentalidad, tan enrevesada que tiene que tener un tío para sacarle el... Claro, la hipérbole te estás cargando y volvemos al sentido... Este es el que decía, yo me río hasta de Janeiro. Yo me río hasta de Janeiro, sí. O tenía el diccionario de Coll, yo cuando tenía vuestra edad me lo pasaba divinamente, ¿no? Porque tenía unas definiciones muy buenas. Bueno, una ha quedado ya como un chiste, ¿no? La de sorpresa, decía monja cautiva, sorpresa, ¿no? Y después tenía una muy buena que era acoñar era hacer monedas con el coño, ¿no? Una cosa, era unas definiciones. Sí, os veo que os gusta el humor fino, ¿eh? Os gusta el humor fino. Las nuevas generaciones... Eso me dice a mí la gente de mi edad que no os conoce. Dice, no. Los chicos de las nuevas generaciones ya no se ríen como nosotros porque no hay represión sexual. Entonces ellos tienen un sentido del humor más sano. No, ¿sabes lo que está diciendo? Padre, perdónalo porque no sabes lo que hacen, ¿no? Entonces esos grandes humoristas de lo cotidiano son los que después inspiran a los grandes escritores. Hemos estado hablando de Cervantes, hemos estado hablando de Quevedo, hemos estado hablando de Valle Inclán, de Cela. Que esos grandes escritores usan el humor que ellos aprenden en la calle, cuidado. La calle es una escuela magnífica de humor. Bueno, os cuento una... Porque también para que el humor pueda existir tiene que haber rapidez mental. Esa rapidez se comunica. Os voy a contar una anécdota magnífica. Esto lo cuenta mi amigo y maestro José Antonio Garmendia en un libro, Las anécdotas de la taberna del Traga. La taberna del Traga, una taberna que ya no existe, que había en Sevilla, muy cerca de la catedral, al lado de la calle García de Vinuesa. Y el dueño del Traga era el típico sevillano serio, súper serio, pero con mucha retranca, con mucho sentido del humor. Llega un día, en la época en que las criadas iban vestidas de criadas, ahora son asistentas del hogar, y con dos niños, muy pijitos ellos, todos muy cursis, y le dice al dueño del bar, oiga, perdone, es que los niños tienen una necesidad, ¿pueden ir al servicio? Sí, señora, pase, sin problema. Mete a los niños en el servicio y cuando sale le dice la criada al dueño del bar, ¿qué le debo? Y le contesta el otro, ¿qué ha sido? Fijaros la rapidez mental que hay que tener. Dice, ¿qué te debo? Bueno, dime lo que ha sido y ahora te hago la cuenta. O aquella anécdota también verídica que le pasó, cuando hablo de agilidad mental, es que hay que tenerla en ese momento. Le pasó a un armado de la Macarena. Sí, lo del qué ha sido es que es genial. O sea, ¿de qué le debo? ¿De qué ha sido? Hombre, no es lo mismo un sólido que un líquido, claro. El niño, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho el niño? El armado de la Macarena que va por la calle Sierpes. 3:30, 4 menos cuarto de la mañana. Desfilando. Claro, el hombre ve una señora que echa de un termo café en una tacita.
Claro, se le van los ojos porque a esa hora, el frío de la noche, el cansancio. La señora ve cómo lo está mirando y dice, ¿quiere usted un cafelito? Dice, sí señora, claro, como va desfilando tiene que coger el café y bebérselo de un trago. Ese café que le va bajando al armado, el esófago, el píloro, o sea, le va haciendo una radiografía, el calentón del café, y le dice el armado, señora, qué bueno le ha salido a usted el termo. Fíjense la rapidez de reflejo, que hay que tener para, en ese momento que te estás quemando por dentro, tienes que llevar el paso de la banda, la calle vestido con las plumas, soltarle esa frase, ¿no? Qué bueno le ha salido a usted el termo. Claro, si me ha quemado por dentro entero, ¿no va a ser bueno el termo? Por eso Paco Gandía, volviendo a uno de los grandes genios del humor popular, Paco Gandía bebió de eso y, repito, por volver, él contaba las cosas que le habían pasado en su calle y en el ambiente en el ambiente de aquella Sevilla, ¿no? Te contaba también que con la bandera se habían hecho unos calzoncillos, no me acuerdo más. No sé. Bueno. En fin. No, no me resisto a contarlo porque hay una historia, porque Sí. hay chistes que no son chistes, que son verdaderas historias. Por ejemplo, ¿a qué grado puede llegar la estupidez humana? O sea, hay una historia que se cuenta como chiste que es el grado supremo de la imbecilidad humana. El individuo que coge una taja muy gorda y coge al amigo y dice, ven para acá que te voy a enseñar mi casa. Dice, mira, esta es la puerta, este es el pasillo, este es el salón, este es el dormitorio, esa que está tumbada ahí es mi mujer y el tío que está arriba soy yo, ¿no? Sí. Esa es la imbecilidad llevada al último extremo, ¿no? Y a partir de ahí se puede hacer una tesis sobre el conocimiento y el desconocimiento de las situaciones, ¿no? Sí. O lo que decía Gila, ¿no? Lo que decía Gila, que decía... bueno, Gila es otro de los... Preguntarle también a Paco Aguilar por Gila, porque Gila ha sido un verdadero maestro que ha hecho, bueno, eso de cuando le mandan al niño, cuando le mandan la factura del colegio, ¿no? Pone desgaste de patio, 100 pesetas. Dice, bueno, usted me tendrá que compensar a mí por el desgaste del niño, ¿no? Porque si se desgasta el patio también se tiene que desgastar el niño, ¿no? O esos diálogos entre los ejércitos, ¿no? Cuando uno llama al contrario, ¿no? Oye, ¿vaya a atacar? ¿Cuándo vaya a atacar? ¿No? Sí. Que a esto no son horas de atacar, vámonos a comer, ¿no? Bueno, es la desactivación de todo un entramado. Ojo, que había que ser muy valiente en aquella época para hacer humor del ejército en un país en el que el caudillo, por la gracia de Dios, y nunca mejor dicho lo de por la gracia de Dios, el caudillo era un militar. ¿Más anécdotas que conozcáis de Gandía o algún tipo de pregunta? La verdad es que yo creo que en un chiste se hace un pequeño resumen de la sociología de un país, ¿no? Este libro precisamente os lo digo porque es el humor gráfico de la prensa en el franquismo y tiene chistes de Mingote, de Gila, y la verdad es que representa esto. Hay uno, por ejemplo, en relación con lo que él comentaba, de uno que le dice al otro, lo peor del frío es el hambre, ¿no? Porque además de hacer frío no comían. Y este tipo de cosas, o la anécdota que tú comentabas también del hambre, era cuando Gandía decía que en mi casa todos comíamos con cuchara, que había una cuchara de palo que nos la íbamos pasando para poder probar la comida, porque no tenía ni siquiera cuchara, ¿no? Y, en fin, hay muchísimas otras anécdotas que vienen a reflejar cómo de la dificultad del ser humano es capaz de encontrar un espacio para reírse de ella, porque es un modo, al fin y al cabo, de superarla. No la supera físicamente, pero psicológicamente hay una adaptación que lo permite precisamente el engranaje que produce el humor como un aceite, ¿no?, que lubrifica, pues, en fin, en muchas ocasiones las dificultades que le toca vivir a la gente. No sé, ¿hay algún tipo de anécdota o de, no sé, situación que creáis que sea curioso comentarla para reflejar este tipo de contradicciones que en ocasiones vive el ser humano o no?
Ustedes conocéis el famoso epitafio, por ejemplo, de Groucho Marx, ¿no? Él tiene un epitafio en la tumba que dice «perdonad que no me levante», ¿no? Y es un claro ejemplo de cómo incluso ante una situación tan tétrica y tan triste como puede ser la propia muerte, se puede ejercer el humor incluso después de muerto, ¿no? En fin, no sé si hay así algún otro tipo de anécdota que queráis comentar. Sí, había el antecedente de uno de los cómicos más famosos, además a vosotros ha cogido de lleno. El antecedente de Chiquito de la Calzada es cantador flamenco, como bien sabéis. Entonces, Chiquito de la Calzada era compañero de gira de otro que también cantiñeaba, que era realmente el que crea el personaje, que era el Brillantina. Le decían el Brillantina porque iba siempre peinado con brillantina. El Brillantina tenía problemas para andar. Andaba mal. ¿Habéis visto a Chiquito cuando dicen no puedo? Pues el Brillantina andaba así, entonces antes de que se riera los demás se reía él de sí mismo. Él cruzaba los pasos de peatón así, no puedo, quieto. Hacía, pero lo hacía él y después llega el otro y bueno, pues el Brillantina se estaba muriendo el pobre y cuando le preguntaban los amigos, ¿cómo estás hoy? Dice, pues estoy peorcito, estoy peorcito. Que meterle el diminutivo a lo del peorcito es que es genial. O sea, el diminutivo, como bien sabéis, añade un matiz de cariño, de afectividad, algo positivo. Sin embargo, siempre se dice eso. No, ¿cómo estás? Estoy mejorcito, está mejorcito. No, hoy estoy peorcito, o sea, que me estoy muriendo. Que voy a entregar la cuchara, que también se dice, o doblar la servilleta. O lo que decía Cantía, vas a durar menos que una pompa de Mistol, ¿eh? Entonces, claro, decirle eso a un moribundo tiene tela, ¿no? Doctor, lo que tengo que es Capricornio, y dice, no, cáncer, lo que usted tiene es cáncer, no se equivoque de signo del zodiaco. Sí, de eso, de Gandía hay una anécdota de alguien que le dijo que el padre estaba muriendo y dijo, voy a ir a visitarlo, que tú, en fin, cuando te pongas a hacerle un discurso se termina de morir. Dice, no, hombre, que yo voy a darle ánimo. Y cuando fue le dijo, hombre, Antonio, ¿cómo está usted? Pues yo muy bien, aquí estoy un poquito mal, que me estoy muriendo y tal. Y le dice, hombre, pues usted lo que tiene que hacer es levantarse, ponerse el traje, el pantalón, lavarse y póngase usted en condiciones, hombre. Le dice, ¿para qué me voy a arreglar si me estoy muriendo? Dice, pues por eso mismo, ¿usted sabe lo que cuesta hacer eso cuando se haya muerto? Pues ese tipo de anécdota es la típica que refleja a veces el contraste entre lo que uno espera y lo que se puede responder, ¿no? Otra situación que refleja esa es la monja que está en la selva y sale a correr un negrito detrás de ella y la monja empieza a correr y cuando ya está cerca el negrito se baja el pantalón y la monja se remanga el hábito. Entonces le dice a otra que se la está contando, hermana, ¿y qué pasó? Dice, pues nada, que una monja corre más con el hábito subido que un negro con el pantalón bajado. Entonces, bueno, ese tipo de final inesperado, pues evidentemente también produce un estado de comicidad, ¿no? Porque nos descubre a veces en una inercia del pensamiento que nos hace pensar lo que son determinadas convenciones que conseguimos darle la vuelta a través de una situación de humor. Pero volvemos a lo del relativismo y quiero hacer incidencia en eso. O sea, eso nuestra cultura lo admite si se trata de una monja. O sea, lo tenemos asumido. Era una transgresión cuando el poder eclesiástico era tremendo, ¿no? Sin embargo, ahora llegan nuevas minorías. Bueno, nuevas minorías. La Iglesia nunca ha sido una minoría, ha sido la mayoría. Llegan esas minorías emergentes, como dicen los cursis, a las que no se puede criticar, ¿no? O sea, yo lo digo sinceramente. O sea, los que tienen... Os pongo el ejemplo de la homosexualidad. Los que tienen más sentido del humor sobre los homosexuales son los mismos homosexuales y los más crueles, ¿eh? En privado son totalmente crueles con ellos mismos, ¿no? También me acuerdo lo de la selva, el individuo que se encuentra al amigo, ¿qué te pasa? Dice, que estoy hecho polvo. ¿Por qué? Dice, es que el otro día en la selva me agaché para beber en un riachuelo y me cogió un gorila por detrás y me hizo ¡bim! Dice, claro, comprendo tu dolor. Dice, y tanto. Fíjate tú que el gorila ni me llama, ni me escribe. Pues eso puede ser tachado como un chiste homófobo porque va contra... No, mira, tómatelo con sentido del humor y está. Y si no cambiamos
cambiamos, aunque ahora con los derechos del gran simio que pretende lo de los derechos de los simios que pretenden desde los verdes, no sé, a lo mejor sería un chiste políticamente incorrecto por el simio, ¿no? Y no por el gorila. En fin, no sé si... Bueno, deberíais participar más, que os dedicáis... Allí hay una pregunta. ¿Ya? No, no es una pregunta, es media anima. Como... Como antes han hablado de literatura y humor, yo hace poco me leí un libro de Eduardo Mendoza que me ha sorprendido porque antes había leído otros de él, aunque tenía un humor fino. Este último es distinto a los que estoy acostumbrada a leer. Se llama Sin noticias de Gur y tiene un momento en el que me reí mucho. Es un extraterrestre que viene a la Tierra, ¿no? Y va observando las costumbres de aquí. Y en un momento dado dice: he observado que a las mujeres les gustan las flores y los perros. Así que le voy a comprar a mi chica una rosa y media docena de Dobermans. Nada, muchas gracias. Lo mejor que he leído yo, y esto no es un chiste, sino esto es de una ironía muy sutil. A mí particularmente, os confieso que me gusta mucho más lo que me hace sonreír que lo que me hace reír. Incluso lo que casi ni me hace sonreír. En La Celestina, en uno de nuestros grandes clásicos, en La Celestina aparece un diálogo entre, creo que es Sempronio, es uno de los criados de Calisto, cuando le está diciendo a Calisto cómo tiene que conquistar a Melibea. Y le dice una frase que debéis tener en mente todos los... Yo recuerdo, iba a decir los pollos. Yo tenía un profesor, yo estudié el BUP en la Universidad Laboral, que nos decía pollos. En aquella época se decía pollo a los jóvenes. Claro, evidentemente en aquellas clases no había niñas. Sí. Claro, le decía, levantaba uno la mano y decía: a ver, ¿qué quieres, pollo? Imagínate que ha sido un poco... Bueno, pues la frase de La Celestina es genial. Cuando habla de las mujeres, sobre cómo hay que... La frase es: quieren que adivines lo que quieren. Quedaros con esa frase. Quieren que adivines lo que quieren. Pero que no le estropee el juego. O sea, a una mujer no le sirve nada decirle a tu novia, a tu esposa cuando la tenga: regálame un bolso, que no. Tú tienes que adivinar que ella quiere que le regale un bolso. ¿Te enteras o no? Ese es el tema. Vamos a ver. Siempre cabe el recurso de decir: ¿por qué no me has preguntado? Pregunta. Como en los concursos, atención, pregunta: ¿tenía razón Fernando de Rojas, sí o no? Bueno, pues estamos hablando de un libro que fue escrito hace más de 500 años. Sí. Ha cambiado todo, los medios de comunicación, la ciencia, ha cambiado todo. Sin embargo, leemos La Celestina, quieren que adivines lo que quieres. Dice, ya está. Ya está. O cuando está una de las criadas de la vieja, de Celestina, cuando está embarazada y le pregunta ¿qué le ha pasado? Dice que le ha picado la serpiente que no mata sino que da vida. Mira qué forma tan sutil. Le ha picado la serpiente que no mata sino que da vida. Qué forma tan sutil y tan elegante. Muy bien, alguien que le pique... No, que no hay plan. La curiosidad de preguntar algo. No des idea porque... No, en ningún caso. Es lo único que le hace falta a esta gente con el poderío que tiene. Si es como... Bueno, el niño... ¿Sabéis lo que le pasó al niño que fue a iniciarse sexualmente, ¿no? Con el abuelo. ¿Qué fue qué? A iniciarse sexualmente con el abuelo, a una casa de pago. Ah, sí. Y dice el abuelo: hijo mío,
Entre tú que no sabes y yo que no me acuerdo, vamos a hacer un papel. Sí, de esta hay otra versión muy similar del niño que le pregunta al padre ante este tipo de iniciaciones y le dijo: papá, ¿y el coito dura mucho? Y el padre, en una situación que no se esperaba, estaba leyendo el periódico, levantó la cabeza y le dijo: hijo, pues dura lo que dura. Dura lo que dura, dura. Dura lo que dura, dura. Eso sirve para explicar, por ejemplo, en morfosintaxis, sirve para explicar en lengua, para explicar la homonimia, dos palabras que tienen el mismo sonido, la misma grafía, pero que no son de categorías gramaticales distintas, un verbo y un adjetivo. ¿Habéis fijado lo oculto que se puede ser después de contar un chiste tan duro? Tan duro, ¿no? Es que el humor... Dura lo que dura, dura. El humor es así. Bueno, con lo del coito, a mí me gusta mucho, ¿sabéis? La frase de... Sí. Veo que estáis atentos. Y atentas. No, hay el gran aforismo de Descartes, del famoso filósofo racionalista. Descartes se plantea la realidad y dice: bueno, vamos a ver, no me puedo fiar de este vaso de agua porque lo mismo es una ilusión óptica, no me puedo fiar del sonido porque lo mismo es una ilusión auditiva, no me puedo fiar de nada. Bueno, esto los filósofos lo podéis explicar mejor, hasta que al final llega y dice: no, pero mientras estoy pensando, eso significa que existo. Entonces se saca el aforismo latino, que es cogito, ergo sum, o sea, pienso, luego existo. Claro que hay que quitarle la G, no es así, Descartes, habría que decir, no, Descartes es coito, ergo sum. Si no hubiera habido un coito antes, tú ni sum ni no sum, es evidente. A mí es que me gusta mucho coger esas cosas y... Tiene un profundo conocimiento filosófico. Hombre, o lo de... Esto se lo conté el otro día a dos curas, yo estaba en minoría, y se rieron, o sea que no es ofensivo. Es que el otro día dándole vueltas a la cabeza. Imaginad la última cena. Y ahora Jesucristo dice, como sabe lo que va a venir, dice: a ver, Pedro me va a negar 3 veces. Judas me va a negar por 30 monedas, o sea, me va a vender por 30 monedas. Tomás, cuando resucite, va a meter los dedos en mis llagas. Y los demás, excepto Juan, en el momento que me cojan los romanos, van a salir todos corriendo. Y le diría a Juan seguramente: maestro, lo tuyo no es la selección de personajes, ¿eh? O sea, de 12 que escogió, se le quedó al pobre uno, ¿no? Bueno, pues también esos asuntos tan trascendentales te lo puedes tomar, le puedes ver la otra parte, ¿no? O sea, la parte más humorística, ¿no? Dices, coño, pues joder, si eligió a 12 y de los 12, 11 le salieron mal, imagina que hubiera montado una empresa, el pobre, ¿no? Había un amigo que iba a misa, esto es cierto, no es un chiste, y era creo que en Galicia, y el párroco cada vez que predicaba todos los domingos se dedicaba a decir, era como una retahíla que el hombre tenía, que decía, porque como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, y siempre hacía esta especie de mención, que en teoría se supone que cuando habla Jesús y tal, pues la palabra que hay que creer, ¿no? Pues él lo convertía casi que en una especie de broma, ¿no? La observación. Así que nada, no sé, ¿algún otro tipo de comentario? ¿Algún otro tipo de...? Segunda intervención. Buenas tardes de nuevo. Me he acordado de una anécdota que mi madre siempre contaba en casa. No sé cómo puede parecer graciosa, pero resulta que mi tía pues fue una de las emigrantes estas a Bélgica, ¿no? Y la pobre mujer, cuando tuvo que venir de vuelta pues para el tema de aeropuerto y demás, ya desesperada pues buscando el número de teléfono, se tenía que volver. Entonces pues se puso a buscar todos los teléfonos y a uno de los teléfonos que llamó pues fue al tanatorio, ¿no? Entonces me ha recordado pues por el humor, ¿no? Que tienen ciertas personas esa agudeza de responder, ¿no? Entonces mi tía le dijo: oiga señor, que yo tengo que coger este vuelo y tal, necesito saber la información, no sé qué. Y el hombre muy paciente le dice: mira señora, yo llevo 20 años trabajando y desde entonces aquí no ha aterrizado ningún avión, ¿sabes? Además no es un sitio recomendable.
¿Alguna otra anécdota que queráis contar? Sí, allí. Buenas. No, yo hablo... ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí. Yo lo que quiero decir... A ver dónde están los límites éticos, ¿no? Estamos hablando de ética y humor. ¿Dónde están los límites éticos? Con lo que más gracia se hace realmente son las diferencias entre hombre y mujer. Eso todo el mundo se ríe, tanto los hombres como las mujeres. Yo intento hacer gracia algunas veces, ¿no? No. ¿Y lo consigues? Lo digo porque hago monólogo y demás, por eso. En fin. Te damos una oportunidad, si quieres saltar aquí al ruedo. No. Somos mis compañeros. No voy a subir. Pero no, por ejemplo, yo una de las cosas que cuento... Vente para acá y nos demuestra un poquito me pongo de pie solo. Debo decir que también tengo un poco de afán de protagonismo. No, lo que quiero decir, una de las cosas que suelo decir, todo el mundo huerto. En fin, que yo para mi madre no tengo secreto, ¿no? Mi madre está obsesionada con que yo me eche novia, estoy soltero todavía, chicas. Hombre, nosotros verdad, tenemos el número del gorila. Es verídico. Mi madre está obsesionada con que me eche novia y yo no tengo secreto para mi madre. Y nada, el otro día le dije que... No, mamá... Ayer estuve una muchacha, unos pesitos. Un culito así más bien puesto. Un pelito ahí liso, larguito hasta la espalda. Dice mi madre, ¿cómo era de cara? ¿Cómo era? Era carilla, Bien, el dilema que se plantea es un dilema interesante, ¿no? El de recurso... el humor también sirve, cuidado, el humor sirve si nos investigamos. A mí no me gusta darle consejo a nadie porque prefiero que cada uno se equivoque por su cuenta, ¿no? Que es mejor. Pero si te gustan los monólogos, hay algo en lo que tu herramienta de trabajo van a ser los recursos literarios, ¿eh? Lo que has estado haciendo ahora es la polisemia. Y la homonimia. No sabes lo que es, pero lo hace, ¿no? Claro, está por Oceanía, sí. Desde bachillerato no toco ese tema, aunque... No, pero si es que, vamos a ver. Sí, debería saberlo, esto es cultura general, pero... No, pero si te quieres ganar la vida con los monólogos, te vendrá bien seguro. Sí, pero ¿no? ¿qué es la polisemia? Vamos a ver, ¿en qué momento de lo que has dicho antes, del texto que has dicho antes, en qué momento se ha reído la gente? No me digas al final, porque ya lo sabemos. Hombre, claro, en los culitos... No, ahí no se ha reído. ¿Aló? Es que se han reído, no sé. ¿Qué es lo que has puesto al final? O sea, veo que de memoria estás un poquito... no me acuerdo yo. No sé a qué te refieres. Te puedo hacer el texto otra vez igual, pero... A ver, al final la gente se ha reído porque tu madre te pregunta ¿y cómo es de cara? Y tú contestas, pues es más bien carilla. Vale. ¿Eh? Estás utilizando, en este caso no sería la polisemia, sino sería la homonimia. Estás utilizando la palabra cara. Cara son dos palabras aunque tengan el mismo sonido. El rostro y lo contrario de barata. Entonces, eso es lo que provoca el humor. O sea, el humor tiene una serie de recursos y de resortes
que los buenos humoristas lo saben manejar. Por ejemplo, Gandía, que Gandía fue el inventor de los monólogos. O sea, los inventores de los monólogos no son los del Club de la Academia, iba a decir, me parezco a Chávez. Es que de escuchar tanto a Chávez en el Parlamento se me pega, sinceramente, vamos, tengo que... Y lo que planteabas al principio de la ética, hombre, la ética y el humor son dos conceptos muy resbaladizos, muy complejos, muy complicados. ¿Por qué? Ese monólogo del que os habéis reído, ese pequeño chiste del que os habéis reído, se puede considerar como una agresión para las mujeres que ejercen la prostitución, por ejemplo. Eso lo coge una feminista y te destroza. Vamos, te destroza, te pone como los trapos. Te tacha de... ¿O no? Sí, te tacha de machista, te tacha de poco respetuoso con las mujeres que, debido a su situación socioeconómica, se ven arrastradas a... Entonces, cualquier situación humorística, cualquier texto que se escriba, cualquier parodia, cualquier historia, cualquier artículo de prensa, cualquier novela, cualquier relato, se haga lo que se haga con sentido, con humor, siempre podrá ser atacado desde algún frente. Siempre, desde el más insospechado. A lo mejor tú ni siquiera habías caído en eso, o tampoco te lo planteas. Te lo pueden sacar por ahí. Por donde... Vamos, te lo pueden sacar por donde... En fin. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay una cosa que es importante como un límite que podría ofrecer un criterio general, que es la intención. Hay, de hecho, los delitos por libertad de expresión, por palabra, la injuria, la calumnia, tiene que ver mucho con el ánimos que se dicen las cosas. En ese sentido hay que ver tanto los contextos en los que se dice, el modo de decirlo y, sobre todo, la intención con la que se dice. Yo creo que cuando se cuenta un chiste y se deja ahí y se sabe que simplemente es para dar una vuelta a la realidad, para que entendamos algo que pueda haber detrás, todos nos reímos y lo entendemos bien. Cuando de algún modo hay una actitud denigratoria, una actitud de querer marcar un tanto con una gracia a costa de otro, yo creo que ahí hay un límite ético que hay que plantearse. Sobre todo hay una cuestión de pura inteligencia y es, oye, esto es gracioso para mí, pero efectivamente es a costa de otras personas que posiblemente le estoy causando algún tipo de perjuicio. Entonces, bueno, yo creo que ahí depende mucho de la intención, del contexto y de una serie de factores que no se pueden establecer en normas generales. Diría, con carácter muy general, que ponerle límite al humor es un mal asunto, porque si perdemos la capacidad de poder reírnos de las cosas que al fin y al cabo día a día nos toca estar sujetas a ellas, posiblemente perdemos una gran capacidad de la libertad que tiene el ser humano. Pero eso no significa que la propia libertad ejerza una reflexión para marcar determinados bucles de impunidad donde todos tenemos que tener determinado cuidado para que la comunicación no se convierta en un arma que perjudique a terceras personas. Esto yo creo que es un límite muy general. Por supuesto, habría que desarrollarlo con una serie de consideraciones éticas, pero creo que ahora mismo tampoco es el momento porque, entre otras cosas, creo que nos hemos pasado incluso del tiempo que teníamos previsto. Por supuesto, muy bien pasado porque creo que ha sido un rato muy ameno. Yo no sé si antes de terminar hay alguien que quisiera comentar algún tipo de circunstancia, anécdota, chiste que nos quiera dejar un poco pues con un último punto dentro de lo que ha sido esta sección. Bueno, pues si no es así, agradecemos a Paco Robles que haya estado con nosotros y esperamos encontrarnos en otra próxima sección con este buen ambiente y este buen humor. ¿Vale? Muchas gracias.